tendrían que hacerlo en forma repetitiva con la finalidad de dominar la técnica, cómo se realiza el procedimiento, que se puede hacer en animales vivos, anestesiados por supuesto, y semejar como si fuera una operación, ¿no? Y la finalidad es que ustedes se logren dominar la técnica y la automatización de dicho procedimiento. Es decir, que ya cuando lo repitan después la técnica, ustedes ya saben los pasos a realizar y que cada vez lo van a hacer mucho mejor. A eso persigue la técnica operatoria. Repetitivamente hacer los procedimientos para que ustedes lo dominen y ya no tengan dificultades. Por supuesto, como ya le decía, es simular una operación bajo anestesia. El animalito va a estar anestesiado. Vamos a observar la fisiología normal del animalito, porque el animal está sano, y todos los fenómenos de homeostasia que se dan también durante un proceso de una intervención quirúrgica, ¿no? Pero todo esto es en forma repetitiva, algo ya conocido. Mientras que la cirugía experimental, que es parte del concepto del curso, es la búsqueda de nuevos procedimientos, ya no es algo que se conoce, sino hay que buscar nuevas técnicas quirúrgicas que, conociendo la fisiopatología de la enfermedad, uno va a buscar alguna técnica quirúrgica y la finalidad es solucionar esa enfermedad, ¿no? Pero desde el punto de vista quirúrgico. Eh, Hay cosas, por ejemplo, que hasta ahora no se descubre cuál es la mejor técnica. Por ejemplo, la enfermedad de la úlcera péptica, ustedes saben que hay una serie de tratamientos médicos de los inhibidores de bomba, los bloqueadores H2 y otros más, pero eso no cura la enfermedad. Lo trata en la crisis y posteriormente puede volver nuevamente a la enfermedad, o sea, no se está curando. Y así existen muchos procedimientos médicos, pero la enfermedad no está curada. También existen procedimientos quirúrgicos para la úlcera péptica, pero que tampoco curan al 100%, siempre hay recidiva. Entonces, justamente, habría que buscar una técnica que realmente solucione la enfermedad de la úlcera péptica. Pero ¿cómo voy a buscar algo? Para eso tengo que entender o conocer la fisiopatología, es decir, cómo se está produciendo la enfermedad, qué causas intervienen, y de acuerdo a eso voy a tratar eso y entonces aparecería la nueva técnica, ¿no? Esa es la forma de interpretar cirugía experimental. Siempre hay que conocer primero el mecanismo de la enfermedad para luego actuar a nivel de ello, ¿no? O sea, sobre el aspecto causal. Mientras que lo que sí ustedes, el curso se llama técnica quirúrgica. Entonces, ¿qué entendemos por técnica quirúrgica, no? Aquí dice, es el adiestramiento integral, ¿no? Integral y complejo, tanto en técnica operatoria, es el primer concepto que vimos, como en el pre y postoperatorio clínico hospitalario de las enfermedades de manejo quirúrgico. Es decir, es lo que ustedes están haciendo o están empezando a hacer. Se le está preparando en el curso de cirugía, no solamente para saber técnicas, sino también cómo es el preoperatorio, cómo es el postoperatorio, cómo se debe manejar al paciente de acuerdo a su fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Luego aplicar una técnica operatoria para solucionarlo y después pues, seguirlo en el postoperatorio. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer entonces. No es simplemente entrar al laboratorio, practicar un poco, no. Todo esto va acompañado de la teoría, ¿no? Y de todos los fenómenos ya biomédicos que se presentan. Porque si ustedes solamente se dedican a hacer un procedimiento sin entender la fisiopatología, pues cualquiera lo puede hacer, o hasta un carnicero podría hacerlo. Pero ustedes no son carniceros, ustedes son médicos que conocen la fisiopatología y en ese sentido pueden manejar o tratar las diferentes enfermedades. Y en este caso, pues todas aquellas que tienen solución quirúrgica. Por ejemplo, ustedes saben que se está produciendo fisiopatológicamente en la apendicitis y ustedes saben que no lo van a poder frenar con medicamentos.
saben que lo que tienen que hacer es una técnica quirúrgica porque se está produciendo un fenómeno interno de la proliferación de gérmenes por una hiperplasia eh, linforeticular, ¿no? Que obstruye el apéndice. Entonces, todo el mecanismo que conocen de la fisiopatología y por lo tanto hay que bloquear ese procedimiento y eso se hace extirpando el apéndice, ¿no? Eso como un ejemplo, ¿no? Esto normalmente se hacía antes, ¿no? Aquí vemos un animalito en una mesa de operaciones. Eh, Esta máquina que vemos acá es una máquina de anestesia para animales. Este animalito ya está intubado. No sé si logran ver. Inclusive acá hay un manómetro en el cual se le está midiendo, en todo el procedimiento se le hace medida de la presión arterial media mediante la colocación de un catéter intraarterial periférica. Entonces, se le está monitorizando también al paciente. Se le está dando anestesia para que permanezca sedado, ¿no? Aquí están nuevamente en otra posición. Como ven, aquí está intubado. Ya está intubado como cualquier paciente que se entra a una intervención quirúrgica, que ya se le ha lavado lo que llamaríamos el campo operatorio, ¿no? Y tenemos la mesa de instrumental, ¿no? Lista para empezar una intervención en animal, pero hay que completar más cosas como poner los campos, ¿no? Aquí ya está con los campos quirúrgicos, ¿no? Ya tenemos la mesa con los instrumentos, ¿no? Y vamos a asemejar una operación conocida, una técnica ya conocida para hacerlo bien y luego comenzarlo a repetir varias veces hasta dominar la técnica, ¿no? Ustedes saben que todo esto ya a nivel de seres humanos se tiene que hacer en un centro quirúrgico, ¿no? Y el centro quirúrgico muchas veces lo llamamos sala de operaciones en los hospitales, ¿no? Pero hay que aclarar concepto, ¿no? El centro quirúrgico en un hospital es un área compleja, ¿no? Donde se van a realizar las intervenciones quirúrgicas básicamente, pero no es el único procedimiento, porque tiene varios ambientes, ¿no? Como por ejemplo la sala de operaciones o una serie de ambientes anexos, como está por ejemplo aquí el ambiente del quirófano, la sala de recuperación de anestesia, la central de esterilización, ambiente de instrumental, ambiente de preanestesia antes de entrar al quirófano, ambiente de lavatorio de las manos, ambiente de laboratorios clínicos y rayos X. Un centro quirúrgico teóricamente tendría que tener en su interior un ambiente de laboratorio para análisis clínicos, pero exclusivamente para pacientes que se operan. ¿Por qué? Por ejemplo, en una intervención quirúrgica de mayor, en el acto operatorio puede sangrar mucho, entonces se tendría que hacer un análisis de hematocrito o de electrolitos o de cualquier análisis o de una sustancia del paciente y eso tendría que hacerse dentro del centro quirúrgico, no estar llevándolo al laboratorio central. Y también, por ejemplo, si está haciendo una prótesis, se está colocando un catéter, etcétera, arterial o coronario, etcétera, hay que tomarle placas y por eso debe haber un centro de rayos X y ahí mismo debe revelarse las placas. No hacerlo como ustedes verán en los hospitales de Lima, que toman una placa y tiene que salir el radiólogo de sala de operaciones y llevarlo a la central de rayos X y recién revelarlo y volver nuevamente con la placa. Todo eso es demora y contaminación también. Entonces no debería ser. El centro quirúrgico debe tener estos ambientes dentro de su estructura, ¿no? Debe haber un vestidor para hombres y mujeres, eh, el lavado, otro de lavado instrumental, otro de resección de pacientes, ¿no? Y como ven, pues otros muchos más ambientes que tienen que estar en el centro quirúrgico. Por eso que el centro quirúrgico normalmente, el área es un tercio del área total del hospital. Por ejemplo, si el hospital mide 1000 metros cuadrados,
El centro quirúrgico debería ser 300 aproximadamente metros cuadrados, para que realmente se comporte como un centro quirúrgico con todos los ambientes y hayan los quirófanos adecuados y no haya pues un embalse de operaciones como ocurre en nuestros hospitales, que hay mucha gente espera para operarse porque no ha sido bien estructurado los centros quirúrgicos y no hay pues espacio para seguir operando, por lo que está mal estructurado, ¿no? Eso empieza por ahí, no es tanto por personal, sino mal estructurado. El quirófano, este quirófano no es el centro quirúrgico, sino el quirófano es ahí en ese ambiente donde sí se opera prácticamente, ¿no? Y ese quirófano tiene una estructura especial. Generalmente nunca debe tener iluminación natural, o sea, del sol, sino siempre artificial mediante las cialíticas, ¿no? Sus puertas tienen que ser vaivén, o sea, que se abren para ambos lados, no deben tener manijas, porque si no, cuando agarran con las manos la manija están contaminando y otro agarra nuevamente y se contaminan, ¿no? Ella le decía, debe tener cialítica de diferentes tipos de ángulos para que haya buena iluminación. Debe haber lo que se llama filtro de esterilización, es decir, como si fueran lo que normalmente llamamos aire acondicionado. Pero en los quirófanos no hay aire acondicionado, es un filtro de esterilización. Son unas máquinas como si fueran esta máquina de producir ambiente húmedo o, perdón, fresco en el ambiente, pero estos filtros tienen la capacidad de atrapar partículas, o sea, bacterias, hasta 10 micras de tamaño, ¿no? Entonces, pues, no es cualquier medio de esterilización, son máquinas especiales. Aparte de la máquina de anestesia, máquina de monitoreo, y debe tener, pues, la aireación ya le sea con filtros recirculantes. Estos filtros deben mantener una temperatura entre 25 a 27 grados dentro del quirófano. Y la humedad dentro del quirófano tiene que ser no mayor de 55%. Actualmente en Lima, usted sea en el ambiente de Lima, o sea, en cualquier parte de Lima, en la calle, donde sea, la humedad de Lima es 90-95% de humedad, ¿no? Sin embargo, los quirófanos no pueden tener más de 55, porque eso es contaminación y una serie de consecuencias para el paciente, ¿no? Por eso es muy importante que todo este sistema de quirófano se tiene que mantener bajo estas condiciones. Estas condiciones se van a alterar tanto la temperatura como la humedad por la cantidad de gente que entra al quirófano, por el tiempo que permanecen dentro del quirófano, más tiempo, más contaminación. Cuanto más hablen las personas dentro del quirófano, más contaminación. Cuanto más personas entren y salen del quirófano, más contaminación. Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan que un quirófano no es para entrar y saliendo, porque a veces pasa eso cuando son hospitales docentes. El docente entra con sus alumnos, los alumnos se aburren, se salen un rato, vuelven a entrar y todo eso es contaminación. Aparte de que el personal de enfermería también está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes conozcan esto para no contaminar lo que es el quirófano. Por eso que se han ideado una serie mire, estos son lo que se llamarían ambientes de cátedra. Si vemos en el primer esquema, está la mesa de operaciones, los alumnos están con una especie de escalera para mirar el acto operatorio, pero la visión no es muy adecuada. En el segundo ambiente, vemos acá que han creado, este de acá es una ventana, una luna, y donde el alumno mira a través de la luna la operación, o sea, no está en contacto con el ambiente, ¿no? Y acá, mira, en la parte inferior, también crearon una especie de mezanine en el cual los alumnos estaban arriba y miraban a través de unas lunas la operación, ¿ya? Y, pero lo ideal y que es lo que se aplica actualmente en la medicina moderna,
para que el alumno no esté ante estas dificultades y aparte que la docencia sea adecuada, la ideal es que en la cialítica haya una cámara de video. Esta cámara de video está filmando la operación, pero inmediatamente está retransmitiendo la imagen a una sala donde están los alumnos sentados cómodamente con su docente y ahí están viendo en un televisor la operación. Ya lo ven claramente, no están contaminando, el docente puede explicarles, ¿no? Es lo más adecuado como debería ser. Pero si usted va a cualquier hospital de Lima, por más moderno que sea, no tiene esto. Esto se llama la sala de cátedra, ¿no? Los centros quirúrgicos deberían tener una sala de cátedra para la enseñanza, de esta manera que les menciono, ¿no? Y desgraciadamente, pues no hay ese tipo de sistema en Lima, pero esto es lo ideal, lo moderno, y sí se lleva a cabo en otros países, desarrollados, por supuesto. Aquí viene la forma de la cialítica, la luz enfoca siempre sobre el campo operatorio, porque puede estar uno parado en un costado y le hace sombra, pero del otro lado le entrando la luz, ¿no? Por eso que se hace esto para evitar que por la sombra no logre ver bien. Acá el vestido quirúrgico también, o sea, cuando ustedes entran al quirófano, al centro quirúrgico, tienen que cambiarse la ropa con la que están circulando dentro del hospital, ¿no? Y deben ponerse este uniforme, este vestido, que consta de lo siguiente: una chaqueta, que debe ser de manga corta o manga cero, un pantalón, mascarilla, gorro, un par de botas de lona o material descartable, ¿no? Para los pies, ¿no? Esta es la forma del vestido en el centro quirúrgico. Como ven acá, no es necesario que entren, que la chaqueta se ponga encima de un polo, de un vivirí, una chaqueta, etcétera. No, de frente a la chaqueta encima de la piel de la persona, porque todo el resto es contaminación. El pantalón igual, no la mete sobre su ropa interior, ¿no? Y ponerse el pantalón. La forma de colocarse es que cuando ya tiene colocado la chaqueta y el pantalón, la parte inferior de la chaqueta debe estar metido dentro del pantalón, no por fuera, sino debe estar metido dentro del pantalón para que realmente no haya contaminación también. Esa es la forma de usar el vestido quirúrgico dentro del quirófano. Colocarse la mascarilla, pues como ya saben ahora, tanto que se practica, la mascarilla debe, en el quirófano debe cubrir la nariz, barbilla, ¿no? Y por supuesto la boca, ¿no? El gorro, ¿cómo es colocarse el gorro? El gorro se coloca que el borde del gorro esté a nivel de las cejas, o sea, no está descubierto la frente, sino está cubierto por el gorro, porque el borde del gorro está inmediatamente encima de las cejas, porque a veces puede haber transpiración y entonces, para que no quede sudor en el campo operatorio, se le coloca de esa manera el gorro. O que no salgan los mechones, pues, por la frente, por las patillas, que contamina, porque caen pelos, pueden caer al campo operatorio. Igual las botas, como ya decía, ¿no? Esta es la forma como deben colocarse este vestido que le acabo de explicar, y solamente es para circular dentro del quirófano. No es para circular con el mismo de fuera, ya en las salas de hospitalización, porque es una gran contaminación, ¿no? Es la forma que se debe usted colocar y usar. Aquí está ya con el mandilón, pues, con la colocación de guantes, ¿no? Para evitar ya contaminación. Aquí vemos la colocación de guantes. Ustedes van a tener una práctica de colocación de guantes. Existen tres técnicas de colocarse guantes. Se lo van a explicar ya en las prácticas siguientes. Aquí también ya está un personal que va a entrar a operar con la forma de colocarse sus mandilones, ya con guantes, mascarillas y el gorro, ¿no? Es la forma como de vestirse. El lavado, cuando una persona, también ustedes tienen que aprender que existen dos tipos de lavado quirúrgico. El lavado cuando uno va a hacer cualquier procedimiento en consulta,
en sala de hospitalización o cualquier otro acto que no sea quirófano, es un lavado de los miembros superiores que puede durar de 1 a 2 minutos, ¿no? Pero cuando uno va a operar, ese se llama lavado quirúrgico y eso sí tiene una regla especial, donde dice que no debe demorarse por cada miembro superior 5 minutos, o sea, no menos de 5 minutos. Cada brazo, 5 minutos de lavado, ¿no? Y el motivo, pues, no es esterilizar los brazos, el motivo es desinfectar y hacer una limpieza mecánica de los miembros superiores, y ahí lo que se está haciendo es disminuir la flora bacteriana residente y eliminar la capa córnea de la piel que se descama constantemente. Esa es la finalidad del lavado. Y por eso que, como dice acá, el tiempo va de 5 a 10 minutos y mínimo 5 minutos, no menos de 5 minutos, ¿no? Por cada miembro superior. Existe toda una técnica de también, es decir, 3 momentos de lavarse para que duren los 5 minutos, ¿no? Un momento que va de la punta de los dedos hasta la mitad del brazo, ¿no? Por los 4 costados, más o menos 2 minutos. Luego se enjuaga, viene el siguiente momento, que es de la punta de los dedos ya hasta el codo nada más, igual que demora minuto y medio, hasta unos 3 minutos y medio. Y luego viene el tercer momento, que solamente es la mano, o sea, la punta de los dedos hasta la muñeca. Y eso se completa los 5 minutos, y es la forma de hacerse la lavada de las manos de los miembros superiores para una intervención. Esa es la técnica que se debe hacer para un miembro y luego el otro. También tenemos que tener en cuenta que existe un equipo médico quirúrgico. Muchas veces se dice, ¿quién operó al paciente? El doctor fulano. No, no, el doctor fulano no, pero solo. El doctor operó con un grupo de personal. Por eso que eso es lo que se llama el equipo médico quirúrgico. Y acá vemos, el equipo médico quirúrgico está compuesto por un cirujano principal, que es el que va a operar, pero tiene que tener un primer asistente, que este primer asistente debe ser otro cirujano con la misma capacidad, ¿no? Que el primero, porque en algún momento este cirujano principal puede sufrir algún problema agudo, por ejemplo, un desmayo, un síncope, qué sé yo, hasta una diarrea, y tiene que salir. Entonces, quien va a seguir la operación es el primer asistente, que tiene la misma capacidad que el cirujano principal. Entonces, esa es la forma como se forman los equipos para una operación. El segundo asistente sí ya es un personal en entrenamiento, pues un residente, ¿no? Generalmente de segundo o tercer año, ¿no? O más, ¿no? No necesariamente de primer año, sino. Y el tercer asistente sí puede ser de primer año, residente de primer, o también puede ser un interno de medicina. Entonces, ese es el equipo. Por supuesto, también está el médico anestesiólogo, la enfermera instrumentista, y este es el equipo, estos 6 primeros son el equipo que normalmente forman el equipo médico quirúrgico. Y en algunas intervenciones muy especiales entra otro personaje que se llama el perfusionista. ¿Qué cosa es el perfusionista? Es un técnico que maneja la máquina de perfusión sanguínea. Y sobre todo esta máquina de perfusión sanguínea se hace cuando se está haciendo una cirugía cardíaca, ¿no? Y se hace con circulación extracorpórea. Entonces, esa máquina lo maneja este personaje llamado perfusionista, ¿no? Ahí entraría esta función de este personaje. Ya, si no, el resto sería como está acá hasta el 6, hasta el grupo 6. Cuando se opera, en cualquier operación, siempre existen estos 4 momentos. A veces uno cree que operar es simplemente cortar y sacar el órgano. No, no. Esto tiene momentos, tiene pasos, que si uno no cumple estos pasos, la operación se complica. Por eso es muy importante que se conozca esto, ¿no? El primer momento es el momento de diéresis. ¿Qué significa de momento de diéresis? Significa que es el momento de corte. Vamos a empezar la operación, vamos a cortar. Podemos cortar con un bisturí, un electrobisturí o cualquier elemento que sea cortante.
Cuando uno corta, va a sangrar. Por lo tanto, hay que parar el sangrado. Y viene el segundo momento de hemostasia. Hay que hacer hemostasia de todo lo que está sangrando, ¿no? No debemos saltear, no debemos dejar que siga sangrando. Hacemos hemostasia y luego seguimos avanzando hasta llegar al órgano que queremos, ya sea extraer o repararlo, ¿no? Y eso es lo que se llama el momento de exéresis o operación propiamente dicha. Uno no necesariamente siempre va a sacar. Cuando quiere operar el apéndice hay que sacarlo. Cuando quiere operar el vesículo hay que sacarlo. Pero cuando quiere operar una úlcera gástrica, por ejemplo, entonces no va a sacar el estómago. Tiene que reparar la perforación gástrica. Entonces no siempre es extirparlo, ¿no? Y por eso es que se llama operación propiamente dicha. Y por lo tanto, una vez que ya hemos terminado, ya hemos reparado el órgano o lo hemos extraído, hay que nuevamente salir. Y viene el momento de síntesis, ¿no? O sea, comenzamos a cerrar por planos todo lo que fue abierto y nuevamente le dejamos la anatomía tal como estuvo. Entonces, es la forma como se realizan las operaciones. Y no nos debemos saltear ni dejar de reparar un plano, porque si dejamos de reparar un plano, puede ocurrirse eventraciones, puede ocurrirse evisceraciones, ¿no? Entonces, todo tiene su momento y hay que hacerlo como debe ser. Ese es en todo tipo de operación, cirugía grande o cirugía menor. También ustedes van a conocer una cantidad de instrumental que existen en las operaciones. Ustedes dirán, pues, ¿cómo voy a aprenderme tantas pinzas que hay? ¿Cómo reconocerlo? Pues ustedes en la práctica del laboratorio se le va a enseñar, ¿no? Y se sabe reconocer. Los instrumentos quirúrgicos se dividen en 7 grupos, como ven acá. Ahí los instrumentos de diéresis son todos aquellos que son cortantes. Aquí está, por ejemplo, la hoja de bisturí, el mango de bisturí, las tijeras, ¿no? Hay alambres cortantes también. Todo lo que sea cortante es diéresis. Luego viene el instrumento de disección, todo lo que ayudan a la disección, ¿no? Las pinzas de disección con uñas, sin uñas, la pinza rusa, la pinza bayoneta, etcétera, etcétera. El tercer grupo, instrumento de hemostasia, todo aquello que sirve para sujetar tejido sangrante o vaso sangrante para parar la hemorragia y luego ligarlos, ¿no? El cuarto grupo son instrumentos de tracción o prensión que sirven son pinzas especiales que pueden agarrar el órgano y jalarlo, traccionarlo. Por ejemplo, si usted quiere jalar el estómago, agarran una pinza de tracción, lo agarran al estómago, lo pueden jalar, traccionar. Igual pueden traccionar una arteria, una vena, pero tiene que ser con este instrumento, porque si no lo hace con este instrumento, van a dañar o perforar el órgano. Por eso es muy importante que se sepa cuál es el instrumento de tracción. También hay instrumentos de exposición, es decir, yo quiero ver mejor, que me exponga mejor el campo operatorio. Para esto uso los instrumentos de exposición. Y de entre ellos, pues lo más simples son los separadores de Faraveo, los separadores de Gosset, de Finoquieto, de Balfour, etcétera, etcétera. Los instrumentos de síntesis son aquellos que sirven para suturar, ¿no? Para reparar tejido mediante las suturas. Y aquí está incluido el portaaguja, las agujas, los hilos, incluyendo las gasas, ¿no? Son instrumentos de síntesis. Y el séptimo grupo, instrumentos llamados especiales, que se usan en algunas operaciones, no en todas, ¿no? No es común, sino en algunas operaciones que se necesite, se usan estos instrumentos especiales. Por ejemplo, la pinza de Bulldog, las pinzas Satinsky son pinzas especiales exclusivamente para agarrar arterias, ¿no? Y poder repararlas, ¿no? Entonces, no se puede agarrar con cualquier pinza los vasos sanguíneos, porque si no lo destruimos. Es muy importante que se conozcan la forma de identificar los 7 grupos también tiene su ubicación dentro de la mesa de instrumental. Y eso también se le enseña a ustedes. Aquí vemos, por ejemplo, una mesa de instrumental con caja metálica donde están los instrumentos, también ahí están los mandilones estériles.
Aquí están ya las pinzas, ¿no? Separadas por grupos, de diéresis, disección, aquí también están las tijeras hemostáticas, los separadores, los de tracción, ¿no? Los farabeos, los hilos, ¿no? Aquí están, ya se van agrupando los instrumentos. Y también van a aprender a hacer nudos, ¿no? Y esto hay que hacerlo con suturas. Ustedes tienen que aprender, en primer lugar, a hacer un nudo. Y acá también, ojo, una aclaración muy importante. ¿Qué significa hacer un nudo? Ustedes, cuando se amarran los zapatos, se amarran el cinturón, hacen una lazada y dicen, he hecho un nudo. Y después hacen otro encima y dice, he hecho dos nudos. No. En cirugía eso no se llama nudo. En cirugía, después de 3 lazos, recién es un nudo. ¿Ya? Lo anterior es simplemente lazada. Vamos a ver si le voy a mencionar acá. Bueno, estos son los diferentes materiales de sutura, ¿no? Que existen, sintéticos, naturales, no naturales, de origen vegetal, etcétera. Creo que todos son, eso también van ustedes a saberlo diferenciar. La aguja, ¿no? La anatomía de una aguja, ¿no? La punta y el otro lado es el ensamblaje donde puede estar el hilo o el ojo de la aguja para donde se pasa el hilo, ¿no? El cuerpo, ¿no? Y fíjese, como esta aguja es curva, está haciendo un semicírculo. Si ustedes completan imaginariamente el resto encima, sería un círculo completo. Y si es un círculo completo, ese círculo tiene un diámetro y va a tener un radio. De acuerdo al diámetro y al radio, se le va a nombrar las agujas, el tamaño de la aguja. De acuerdo al radio o al diámetro que hace esa circunferencia. Si es una aguja pequeña, probablemente la circunferencia va a ser más pequeña, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Eso es para que tengan una idea cómo se nombran el tamaño de las agujas. Acá tenemos la clasificación de los hilos. Ya les decía que existen orgánicos, es decir, de origen, en este caso, el cadus simple, el cadus crómico son de origen animal. Se saca de la mucosa de intestino de carnero, ¿no? O de oveja. Anteriormente, cuando recién aparecieron, se hacía de intestino de gato, por eso que pusieron cat, ¿no? De gato, de cadus. Pero ya como ya no existen los gatos, se lo han comido todos los gatos, ahora lo hacen de carnero, ¿no? En la actualidad es de carnero. Los sintéticos son pues múltiples, que ya en la parte química, el ácido poliglicólico, el polilactín 910, el poliglicapone, monocril, la poliglisanona y muchos más, el nylon y todo eso, el nylon, el Taycon, etcétera, etcétera, ¿no? Polipropilene, el prolene, todos esos son sintéticos. Y dentro de los sintéticos hay absorbibles y no absorbibles también. Aquí están los no absorbibles, ¿no? Por ejemplo, orgánicos no absorbibles tenemos el algodón, lino, la seda. Esto no se absorbe. En sintéticos no absorbibles tenemos, ya decía, el nylon, monofilamento, el nylon trenzado, el poliéster trenzado, el polipropilene, el acero quirúrgico, es una especie de alambre infinito, pero que sirve como sutura, ¿no? Y hay hay sutura que tiene mezcla de algodón con poliéster, ¿no? Estas son las agujas se pueden llamar traumáticas y atraumáticas. Miren, en el lado B, ustedes ven que ha atravesado la aguja, el tejido, y ahí va arrastrando su hilo. El orificio que es esta aguja, como ven, es uniforme. Pasa la aguja, pasa el hilo. Pero cuando la aguja no tiene su hilo incorporado, sino tiene un ojo, y entre el ojo se pasa recién el hilo, entonces cuando atraviesa el tejido, entra bien, hace un hueco la punta de la aguja, pero a la vez que va pasando la aguja a nivel de donde está el ojo de la aguja, es más ancho y hace un hueco más grande. Y aparte tiene que pasar las dos hebras del hilo. Entonces hace un orificio mucho más grande.
Por eso que este tipo de agujas se le llama agujas traumáticas, porque causa trauma. Mientras que esta que ya viene con hilo incorporado se llama aguja atraumática, porque no produce mucho trauma al pasar, ¿no? Aquí también para la nomenclatura de los hilos, ustedes habrán escuchado o van a escuchar que dice nylon 3.0, 4.0, 5.0. ¿Y qué significa eso en cuanto a grosor? ¿No? Generalmente se está refiriendo al grosor, porque el tamaño, el largo de los hilos sí es estándar para todos. Los que vienen con la aguja incorporada, todos esos hilos tienen una longitud de 75 centímetros de largo. Los hilos que no tienen aguja incorporada, su longitud es 150 centímetros de largo. Eso es estándar para todos, ¿no? Pero es muy importante lo que sepan eso cuando van a suturar, si le va a alcanzar o no le va a alcanzar, ¿ya? Entonces, existe, por ejemplo, la sutura que dice acá vemos en esta escala, este es el 0, luego hay un 2.0, 3.0, 7.0, 11.0. Cuanto más ceros tenga la nomenclatura, indica que el hilo es más delgadito. ¿Ya? Menos 0, más grueso. Y si es de los números naturales, si en el sobre dice número 1, número 2, número 3, número 4, ya. Acá, cuando el número natural es más alto, o sea, por ejemplo, un 4, un 5, un 6, el hilo es mucho más grueso. Un 4, por ejemplo, sea mucho más grueso que un número 1. El 1 es más delgado, pero siempre va a ser más grueso que el 0, pues, ¿no? Entonces, la escala de la nomenclatura de los hilos. Y acá está lo que le decía sobre nudo en cirugía. Mire, todo nudo en cirugía debe ser nudo antideslizante, es decir, que no se afloje, ¿no? Porque si se afloja, si uno está ligando un vaso sanguíneo y se afloja el nudo, pues va a haber hemorragia, ¿no? Si están haciendo una anastomosis de un intestino y no lo amarran bien, el nudo se afloja, va a haber una dehiscencia, una fístula. Entonces, por eso es que es muy importante que los nudos deben ser antideslizantes. ¿Cómo hacerlo un antideslizante? Se le va a enseñar. Aquí, por ejemplo, miren, en este dibujo, aquí ustedes están viendo que han hecho un primer nudo y luego encima otro nudo. En cirugía, no, esto no es un nudo. El primero es un lazo. Se ha hecho una lazada y luego encima otra lazada. ¿Ya? Hasta ahí, para cirugía, no es nudo. Acá, mire, aquí la primera ha sido doble lazada y encima viene un lazo simple. Ya hay tres. Aquí abajo, aquí primero habían dos y aquí arriba hay uno, o sea, tres. La estructura que queda después de tres lazos recién se le llama nudo en cirugía. Todo este es un solo nudo en cirugía, ¿ya? No son varios nudos. Aquí, por ejemplo, aquí hay lazo simple, ¿no? Primer lazo simple, segundo lazo simple y tercero lazo simple. Esta estructura que queda después de tres lazos recién se llama un nudo. Todo este es un solo nudo quirúrgico, ¿ya? Que por eso le decía, no confundir. Cuando ustedes cosen un costal, pues no están haciendo nudo. Para cirugía no es nudo. Esto es cirugía nudo. ¿Por qué tres? ¿Por qué no uno? ¿Por qué no dos? ¿No? ¿O por qué no da cinco? Bien, esto está estudiado también. Se dice que el primer lazo ajusta, pero si nosotros lo dejamos en primero, se va a aflojar. Por eso se hace un segundo para evitar que se afloje el primero. Pero eso tampoco le da seguridad completa. Por eso se hace un tercer lazo para asegurar el punto que no se afloje. Por eso es lo mínimo 3. Pero ¿puede ser menos de 3? No. En cirugía no puede ser menos de 3. Tienen que ser 3. Porque hay riesgo de que se desate y ocurran complicaciones. Pero en cirugía sí pueden ser más de 3, ¿ah? Eso sí, puede ser que un material de sutura, el material, necesite que sean 5 lazos. Por ejemplo, el Dexon, eh, el Prolene, el nylon, el Vicryl, necesitan que sean siempre 5 lazos. ¿Por qué no 3?
porque por su estructura del material, si ustedes la hacen 3, se va a desatar. Generalmente siempre se desata en el bicritio, se desatan 2 a 3 lazos. Por ejemplo, si ustedes la hacen 3 con un bicril, le han hecho 3 y se van a desatar 2, va a quedar uno, por lo tanto va a fracasar el nudo. Pero si le han hecho 5, se van a desatar 2 y va a quedar 3, es decir, queda como debe ser un nudo pirul. Por eso que se hace más de 5. 5 o 6 generalmente en esos materiales. Es por el tipo de material. No es porque sea otra cosa. Es por el tipo de material, porque ese material hace que solito se aflojen los nudos. Y esta es la intubación traqueal que también se le va a enseñar. La universidad está adquiriendo, estamos en proceso de adquirir muñecos, muñecos simuladores para hacer intubación, ya como debería ser. Ojalá que logren ustedes aprovechar el uso de estos muñecos. Ahora que para el proceso de licenciamiento estamos adquiriendo muñecos para intubar, para hacer drenaje de tórax, para hacer traqueostomía, es decir, inclusive simular una operación. ¿Ya? Estamos en el proceso de compra todavía. Bien, muchas veces ustedes habrán escuchado o van a ver que hay anestesiólogos que intuban muy bien, otros que tienen dificultad, otros que a veces es imposible que puedan intubar. No es que no estén preparados, no es eso. En medicina ustedes saben que existen variedades anatómicas y puede ocurrir esto. Mire, aquí ya, este es un tubo de mayo, se le ha puesto en la boca al paciente para rechazar la lengua nada más. Este es tubo de mayo. Este no es entubar, ¿ah? Este simplemente es mejorar la ventilación, desplazando la lengua, ¿no? Para que entre mejor el aire. Acá sí ya estamos intubando un paciente. Mire, está entrando el tubo por en este caso por la nariz y va a ir a entrar a la tráquea, ¿no? Y va siendo guiado por este laringoscopio. ¿Ya? Esto que parece sencillo, que se puede hacer así, no siempre todas las gargantas son iguales. Mire, esta es la epiglotis, o sea, la glotis del orificio donde va a entrar el tubo, como vemos acá, este es el laringoscopio que está rechazando la lengua para que entre el tubo, ¿no? Pero puede ocurrir, aquí ya está intubado, mire, aquí está intubado el paciente, ya entró el tubo de lectomía, entró la tráquea, se ha inflamado el globito para que no se salga y ya está intubado, ¿no? Esa es la técnica. Pero, miren, el por qué algunos hacen bien, otros demoran en intubar, porque todos no tenemos la mismo tipo de garganta. Mire, este primer dibujo aquí tiene buena amplitud para ver bien la tráquea. Hay personas que la tienen así más pequeño, otros lo tienen mucho más pequeño y otro casi ni se ve. ¿Ya? Con el paladar está casi hemos cerrado, entonces es difícil poder ver, visualizar bien la tráquea, la glotis y poder intubar. Entonces, por eso que intubar no es tan fácil. Podemos encontrar con diferentes tipos de garganta y eso depende de cada persona. No es pues problema. Por eso es que hay que entrenarse. Hay que entrenarse para poder hacer bien una intubación y en los diferentes tipos de problemas que se puede encontrar. Bien, con esto he querido hacer una introducción de lo que va a ser el curso, ¿ya? Y lo que ustedes deben practicar. Es decir, quiero que tengan una visión de lo que deben aprender. Ustedes como médicos generales tienen que aprender a definir bien cuándo un paciente necesita intubarse, cuándo un paciente necesita una vía, cuándo un paciente necesita una sutura, qué tipo de sutura voy a emplear, cómo hacer la hemostasia, cómo hacer la asepsia, ¿no? Y inclusive, como ustedes son médicos generales y pueden ir a trabajar en el interior del país cuando se reciban, deberían estar en capacidad como médico general de hacer una laparotomía tipo de drenaje. Es decir, por ejemplo, ¿no? Un paciente está en provincia donde no hay, pues, eh, cirujanos especiales, pero tiene un paciente con peritonitis. Cuanto más rápido se atienda, va a ser mejor para que sobreviva. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes? Ustedes deberían aprender a abrir un abdomen
y simplemente drenar la pus, sacar toda la pus. No necesariamente sacar el órgano, porque de repente no lo pueden hacer, pero drenando nomás le van a salvar la vida al paciente. Entonces, importante por lo menos conocer los planos anatómicos para entrar a cavidad. Por eso que le decía los momentos operatorios. Entonces, esas cosas, pues, es importante. Por ejemplo, también si están en provincias y de repente se presenta la necesidad de una cesárea, también deberían saber hacer una cesárea, ¿no? Pero saberlo, porque si se van a meter sin saberlo, ahí sí complica más. Ahí pueden cumplir con hacer ya negligencias y que es mejor no hacerlo, ¿no? Porque se pueden complicar. Por eso, aquí le está dando una visión, qué cosas deben aprender, qué deben dominar. Acuérdense que les expliqué la semana pasada que la enseñanza de la cirugía ahora es bajo competencia. Yo tengo que aprender estas competencias para hacerlo bien, dominarlo bien y salir bien preparado. Y cuando tenga que trabajar, tengo las competencias, soy competente y puedo hacerlo y no, pues, eh, voy sin saber hacer nada, ¿no? Entonces, no estarían competentes para lo que se requiere para el trabajo médico. Bien, hasta aquí no sé si hay preguntas, eh, algunas observaciones, dudas, comentarios. Doctor, creo que no hay dudas de parte de mis compañeros. Ya, mire, lo que sí les pido que se van a formar 4 grupos de práctica, ¿ya? Uno con el doctor Arévalo, el otro el doctor Vargas, el doctor Ríos y el doctor Rafael. Son 4 grupos que se debe dividir en la promoción para hacer las prácticas. Con su docente pónganse de acuerdo cómo van a hacer las prácticas eh, en la medida que se pueda. Si quieran hacerlos en el laboratorio, lo pueden hacer. Solamente tienen que avisar para solicitar el permiso que lo dejen entrar a la facultad. ¿Ya? Todo es posible, pero poniéndose de acuerdo y con tiempo. ¿Ya? Es muy importante que tengan en cuenta, si es porque después de pasado este curso, ya no hay otro curso que ustedes puedan practicar. Ya de aquí, con lo que aprendieron ahora, salen como médicos. Si lo aprendieron bien, en buena hora. Si lo aprendieron mal, pues siempre van a cargar la deficiencia. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto, ya que estamos recién empezando el curso. Bien, entonces, López, trata de que las clases se cumplan en el horario programado, ¿no? Por favor, porque SUNEDU está vigilando que se cumplan los horarios, ¿no? Y eso es un punto importante para el licenciamiento que queremos lograr, que en octubre entramos en licenciamiento. ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes hagan cumplir al docente también. Sí, doctor, ya he coordinado con los doctores, con el doctor Arévalo, con el doctor Vargas, que justamente ya me ha respondido hoy, y también con el doctor Rafael. El único que no me ha respondido es el doctor Ríos. Lo he estado llamando y no me ha contestado. Le he solicitado al doctor Vargas si es que quizás se puede comunicar con él para yo poder entregarle los cronogramas, porque ya todas las teorías están divididas, ya está, cada docente tiene su teoría y tiene su fecha. Y según el doctor Arévalo, no